Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Hoy nos va a presentar Marco Ariel Herrera Valdés, y les voy a leer su semblanza. Estudió la carrera de actuaría en la Facultad de Ciencias de la UNAM, después hizo maestrías y doctorados en Fisiología y Matemáticas, respectivamente, en la Universidad de Arizona. Actualmente es profesor en el grupo de Biología Matemática en el Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Desde temprana edad ha estado interesado en entender sistemas biológicos a partir de principios fundamentales, tanto matemáticos como físicos. El trabajo de su grupo de investigación se centra en generar teoría matemática y física para describir y explicar sistemas que involucren sistemas niveles de organización, por ejemplo, una red celular. Para eso combinan experimentos con trabajo teórico, por ejemplo, desarrollando modelos computacionales y análisis de datos. Bueno, me parece que Marco es una de las personas ahorita más sobresalientes en matemáticas, justo por eso, porque combina la biología y las matemáticas, y bueno, por eso estoy decidida a seguir su investigación de cerca. Muchas gracias por estar aquí, Marco. Bueno, buenas tardes, gracias por venir, sobre todo que es la última plática de toda la semana. Les aprecio mucho que hayan venido. Les cuento más o menos de qué va a ser la plática y luego nos vamos con los detalles. Voy a hablarles de excitabilidad porque ese es uno de los temas principales que investigamos en la Facultad de Ciencias. Y una vez que empezamos a hablar de excitabilidad, me voy a ir un poquito sobre algunas cosas que para nosotros son importantes. Por ejemplo, a nosotros nos gustaría mucho, porque no queremos ser pretenciosos y presumir que lo vamos a hacer, pero nos gustaría mucho desarrollar teoría matemática para poder explicar fenómenos en biología que involucren más de un nivel de organización. O sea, la mayoría de las veces en biología se tiene evidencia experimental que se obtuvo en un nivel de organización biológica por limitaciones que son técnicas, casi siempre. Y la teoría que existe, pues va ligada mucho a los experimentos que hay. Entonces, mucho de la teoría que hay también está sesgada a niveles de organización biológica que son 1 o a lo mucho 2. Entonces, una de las cosas que nosotros pensamos que son importantes en estos días es tratar de desarrollar teoría matemática que empiece a juntar toda esa evidencia obtenida en distintos niveles de organización biológica y tratar de hacer sentido de eso, porque hay muchas, ya se imaginarán que en biología, por ejemplo, hay un montón de contradicciones a veces en experimentos que fueron hechos sobre el mismo fenómeno biológico, pero con distintas técnicas en distintos niveles de organización. Y para eso pensamos que las matemáticas son importantes y esa es una de las cosas que hacemos en el laboratorio. Entonces, si tienen alguna duda, tuve una noche malísima y no les voy a decir los detalles, pero si empiezan a sentir que empiezo a hablar lento o que digo alguna cosa que se me hace así la lengua, me dicen, me interrumpen, por favor, me disculpo de antemano porque sí estoy como lentito. Entonces, comenzamos. Ahí está una prueba de que estoy medio lento. Gracias a Yasmín y al comité organizador por la invitación. Eso es nada más, es digamos una formalidad, pero es importante. Quería mencionar a algunas de las personas con las que trabajo. Aquí está una lista de estudiantes con los que estoy trabajando actualmente. Algunos ya se graduaron, otros están en el proceso de. Aquí están algunos de mis principales colaboradores. Trabajo mucho con gente en el Instituto de Fisiología Celular y también con gente en el Centro de Ciencias Genómicas, Ayari Fuentes y Rafa de Peña Miller, en cosas de diversidad fenotípica, excitabilidad, pero en diversidad fenotípica. Y las demás personas, pues tengo trabajo con ellos, pero de otra manera. Entonces, de alguna forma, lo que voy a presentarles hoy menciona a estas personas. Entonces, primero una pequeña nota, ¿no? De lo que les voy a hablar es un tema que hasta donde yo tengo entendido, yo tengo la impresión de que no está bien definido. Hay gente que cree que habla de excitabilidad, en física, por ejemplo, pero cuando nos ponemos a hablar de sistemas dinámicos hay una serie de discrepancias en las que no voy a entrar, pero lo que voy a hacer es dar una definición de trabajo por ahorita y voy a decir que excitabilidad es una propiedad que se ve en sistemas en los cuales tenemos al menos dos comportamientos, uno con trayectorias cortas y uno con trayectorias largas en forma de pulso, y a eso le llamamos excitación.
Esos sistemas casi siempre son no lineales, se pueden estudiar con sistemas dinámicos no lineales, casi siempre se pueden estudiar con sistemas autónomos, y si uno escoge estudiar con sistemas autónomos es donde salen las contradicciones que les decía en las definiciones. Si quieren, después hablamos de eso. Entonces, un ejemplo está aquí. Aquí hay una condición inicial que está en un círculo blanco rodeado de negro, ¿no? Y la idea es que se va hacia un reposo. Eso ya se imaginan que en un plano fase debe de ser un punto fijo y además es hasta como un nodo, ¿no? Si fuera un sistema bidimensional. Y hay otras trayectorias, por ejemplo, estas que empiezan acá, que exhiben un pulso y de todas maneras van a ir a dar a un reposo, ¿no? Eso es la definición clásica de sistema excitable, ¿no? Tiene comportamiento pulsátil para algunas condiciones iniciales. La gente utiliza la palabra perturbación, que involucra necesariamente, si uno está haciendo sistemas dinámicos autónomos, cambio de sistema dinámico y eso mete problemas. Entonces, por ahí va, si quieren, después hablamos. Aquí hay un ejemplo de una cosa que uno ve en biología mucho, que rompe con la noción de excitabilidad clásica, que es esa que les di ahorita, y es que hay veces que uno puede tener una neurona, por ejemplo, con un electrodo y está registrando su potencial, y ver que para ciertas condiciones iniciales, otra vez el comportamiento es hacia un atractor, que es, en este caso pareciera ser un foco, si fuera otra vez un sistema en 2 dimensiones, pero que para otras condiciones iniciales que experimentalmente se obtienen inyectando corriente o haciendo algo con el sistema, que ya otra vez cambia el sistema un poco, pues exhibe comportamiento pulsátil, pero en este caso no se regresó al reposo, en este caso se quedó pulsando. Entonces los biólogos dicen, se excitó. Y como que tienen razón, porque se quedó excitando, está exhibiendo la excitación que nosotros dijimos. Entonces estamos haciendo un esfuerzo más o menos significativo en el laboratorio como para tratar de redefinir este tipo de cosas y ser consistentes con lo que sabemos de sistemas dinámicos y con lo que sabemos de física y al mismo tiempo no contradecir mucho nada. Entonces les voy a hablar un poquito de eso. Les quería hacer un par de comentarios que creo que vienen mucho ad hoc en estos días, de cosas que yo vi hace, no sé, esto dice 2013, esto es de un informe de la Academia Nacional de Ciencias en Estados Unidos desde el 2013, pero esto yo lo empecé a escuchar más o menos en 2006. A muchas personas aquí seguramente no les va a sorprender lo que voy a decir, porque muchas personas empezaron a hablar de biología y de biología con matemáticas, de biomatemáticas, matemáticas biológicas, al revés, etcétera, desde hace mucho, mucho tiempo, desde los 80s. Hay un grupo en la Facultad de Ciencias que empezó con eso. Pero una de las cosas que venían en ese informe era que, para empezar, había todo un cuerpo de conocimiento que involucraba interrelaciones que se tenían que entender desde un punto de vista matemático. Y las ciencias matemáticas también se supone que sirven como un conducto natural para que haya conceptos, herramientas y mejores prácticas que se puedan ir migrando de campo a campo. Y eso ha sido siempre. En física eso es natural, ¿no? Pero de alguna manera en biología no ha pasado, no termina de pasar. Entonces, si ustedes siguen leyendo, este documento es un documento grandísimo que se emite cada 5 años en la Academia Nacional de Ciencias gringa, y hacen uno parecido en China también. El Comité de Ciencias Matemáticas el Comité de Ciencias Matemáticas en 2025 encontró, este es un comité que estaba en 2013 y que estaban haciendo el plan para 2025, por eso es que pienso que era importante, ¿no? Pero esto de 2013 es un decir, yo en 2008 estaba escuchando esto mismo, en las reuniones de la NSF, ¿no? Encontró que la disciplina, estamos hablando de matemáticas, exactamente desvanecerse, mientras las ideas empiezan a cruzar de un área a otra. Y eso es dentro de las matemáticas, o sea, no nada más con otras partes de la ciencia. El comité, otras 20 páginas, ¿no? El Comité de Ciencias Matemáticas 2025 recomienda que una cantidad significante de dinero sea destinada empezando en 2025. O sea, esto lo estaban planeando como 8 años después, 8 años adelante, para hacer investigación desarrollando teorías matemáticas para el estudio de sistemas complejos adaptables en biología. Importante, esta recomendación no es para el desarrollo de teoría matemática para estudiar con fenómenos complejos basados en diferencias en escalas espaciotemporales.
Es muy importante eso, porque lo que les estaba diciendo yo de los niveles de organización biológica difiere con lo de las escalas espaciotemporales. Y mucha gente que hace modelaje habla de esas cosas como si fueran lo mismo y no son lo mismo. A ver, a lo mejor en un ratito voy a dar un ejemplo de eso. Acá es algo que yo ya había metido, discúlpenme, pero yo agarré y me saqué esta transparencia de otro lado, ¿no? Esta iniciativa, yo la vi en una llamada a una convocatoria para propuestas de investigación de la División de Ciencias Matemáticas de la NSF en 2008. Y entonces, si ustedes lo ponen en contexto, nosotros en México también hemos estado hablando mucho de eso, y sin embargo no alcanza a cuajar ese tipo de cosas. No estoy diciendo que todo el mundo tenga que hacerlo, porque tiene que haber gente haciendo álgebra, tiene que haber gente haciendo topología, y así sí, ¿no? Pero el asunto es que no acaba de pegar, y mucho de lo que pasa es que no acabamos de modificar la manera en la que pensamos, en la que concebimos nuestras matemáticas. Entonces es una invitación abierta. Les voy a decir lo que hizo que yo me empezara a dedicar a estas cosas. Cuando digo estas cosas, digo sistemas dinámicos, etcétera. Pero eso yo lo hice trabajando en un laboratorio de... Bueno, de eso me di cuenta trabajando en un laboratorio de neurobiología. Entonces, ahí tienen una rata que está conectada a un cable. Ahorita la van a ver de nuevo. Este cable está conectado a su cerebro y hay electrodos en su cerebro. Estas lucecitas que se ven aquí son unos LEDs que tienen un amplificador y el amplificador va a otro amplificador y uno registra la actividad de las células en tiempo real con resolución de 20, 30 kHz, o sea, muchas miles de veces por segundo. Ahí viene, ahí viene. Ok. Y una de las cosas que uno se pregunta de inmediato es ¿cómo es que esto puede ocurrir? Otra vez, ¿no? Esas se llaman células de lugar, y de hecho hubo un premio Nobel hace 3 o 4 años por las células de lugar, es más, hace 3 años. Y el premio Nobel fue precisamente porque estas células le permiten a todos ustedes, y a mí, y a los ratones, y a las ratas, y a los animales que tenemos huesos en general, a identificar lugares en el espacio, y luego esos lugares en el espacio, mediante la actividad neuronal, se pueden decodificar y el animal puede saber dónde está. Y eso también pasa de noche, durante el sueño. Entonces, es una muestra de cómo hay un sistema ahí que tiene múltiples niveles de organización, y es claro que desde el nivel celular, de hecho el nivel biofísico, porque esos disparos se producen porque hay intercambio de iones a través de las membranas de las células que están escuchando ustedes, se traducen en actividad a nivel de redes, hay una serie de complicaciones en el camino, y al final de todo eso están viendo un animal comportándose, y el comportamiento del animal está gobernado, en este caso muy particular, por esas células y por esas actividades. La cosa se pone todavía mejor, porque cuando uno empieza a pensar, bueno, ¿cómo yo trato de estudiar estas cosas? Pues a lo mejor puedo ver sistemas dinámicos, a lo mejor puedo tomar un sistema físico y tratar de escribirlo en ecuaciones diferenciales, tratar de hacer algo así, ¿no? Pero pues tenemos herramientas que son limitadas en ese sentido, y entonces mucho de la teoría que se ha desarrollado se limita a sistemas dinámicos, pero a los autónomos nada más. Todavía, ustedes saben, en sistemas dinámicos no autónomos tenemos muy poco desarrollo, y de hecho hay pocos libros, hay, hasta donde yo sé, 3 o 4 libros ahorita, a lo mejor ya hay más, ¿no? Pero de sistemas dinámicos no autónomos estoy hablando, ¿no? Entonces, que son cosas que serían como la siguiente frontera como para estudiar este tipo de cosas. Se pone mejor todavía porque ustedes pueden ver en experimentos que si ese comportamiento, se grafica, estos puntos son puntos en la mesa, y los puntos rojitos son los puntos en los cuales hubo preferencia de disparo para células del lugar. Entonces ven cómo hay 3 o 4 células del lugar, bueno, más de 3 o 4 células del lugar en este experimento, sin nada, sin drogas, el animal está haciendo lo que tiene que hacer, está obteniendo recompensas en algunos de estos lugares. Pero si metemos algún antagonista de algún receptor neuronal, alguna cosa por el estilo, todo eso se descompone, entonces lleva a más preguntas. Ahorita voy a empezar un poquito a hablar de matemáticas. Una de ellas es, si yo tengo un sistema dinámico que describe todo este comportamiento a nivel neuronal, ¿qué es lo que yo tendría que hacer con ese sistema dinámico como para modelar que deje de disparar una célula donde antes sí disparaba? O a lo mejor necesariamente tengo que fijarme en redes. Empiezan a salir preguntas de ese tipo. ¿Dónde empiezo pues a modelar este tipo de cosas para tratar de entenderlas? O sea, ahí empezó todo para mí. Bueno,
Aquí hay una descripción un poquito ya más cuantitativa, no tanto, pero todavía ya vamos para allá. Entonces, aquí hay una descripción de un experimento parecido en el que la rata está en una mesa y nada más está por la orilla recibiendo recompensas en estos lugares, en donde están las flechitas. Y si ustedes grafican en el eje horizontal tiempo, fíjense, aquí es una escala de 1 segundo, entonces son varios segundos de actividad. Los puntitos en cada fila representan disparos como esos que escucharon en una sola célula. Entonces son fácil 100 células aquí, a lo mejor unas 80, no sé. Y lo que están viendo es la actividad a nivel de una mini red, porque al final de cuentas esto es un muestreo que no es completo, ¿no? Esto es un muestreo que fue hecho con electrodos en un experimento como el que les acabo de decir. Y lo que ustedes pueden ver es que hay lugares en donde las células del lugar tienen su preferencia de disparo y se pueden ver como alineados en el tiempo, porque además la trayectoria ocurre más o menos en los mismos tiempos. Entonces esto da una idea de que el sistema tiene cierta regularidad, como que el sistema evoluciona sin que haya cambios en esas reglas de evolución durante el tiempo. Y eso es importante porque eso me permite en un principio conjeturar que a lo mejor yo puedo estudiar estas cosas con sistemas autónomos, ¿no? Me empiezo a fijar más o menos qué tipo de sistemas hay que ver y bueno, para empezar en una neurona hay 2 o 3 complicaciones que considerar. Primero, todos estos registros representan esos puntitos, representan señales que ocurren en menos de 2 milisegundos, tienen un comportamiento de excitabilidad como el que les enseñé hace rato, entonces son pulsos, y por ahorita vamos a suponer que esa es la moneda de cambio del sistema nervioso, pero esos pulsos se producen porque hay cientos de sinapsis que están recibiendo neurotransmisor en la célula, y eso para nosotros, desde un punto de vista físico, quiere decir hay cientos de lugares en la célula en los cuales hay un intercambio de iones y eso genera corriente. Cientos de lugares entonces en donde hay corriente pasando a través de la membrana, que se integra, quién sabe cómo, porque además vean, esta cosa tiene una estructura espacial, ¿no? Es un cable con ramas. Entonces, bueno, pues a lo mejor con ecuaciones diferenciales parciales y con sistemas dinámicos, ¿no? Empieza uno a ver. Y sí, hay algo de teoría al respecto. Soy yo el que estoy haciendo el... Entonces les voy a contar más o menos cómo va la historia con eso rapidísimo. Hubo ya, y esto otra vez tiene la cuestión pasivo-agresiva de invitarlos a abrir los ojos hacia este tipo de áreas, ¿no? En 1952 se publicaron 7 artículos que Hodgkin y Huxley, bueno, fueron más, pero nada más fueron 7 los que tienen que ver con esto que les estoy diciendo. Que Hodgkin y Huxley habían trabajado más o menos antes de la guerra, vino la guerra, pausaron y luego volvieron a trabajar y sacaron nada más en ese año 7 artículos, en los cuales ellos trabajaron cómo es que se generan esos potenciales de acción, esos pulsos que ustedes escucharon. Y lo trabajaron todo con ecuaciones diferenciales. Obviamente tenían algunos experimentos en los cuales basarse. Pero la magia de ellos fue escribir un sistema de ecuaciones para tratar de describir todo lo que no veían, y lo hicieron. Y tal fue el éxito que hasta la fecha el mecanismo de generación de potenciales de acción desde un punto de vista biofísico y las ecuaciones asociadas, la gente de inmediato piensa, Hodgkin y Huxley se están hablando de biología y neurociencias. Y la idea es muy simple, esos potenciales se dan porque se abren en algún momento unos canales que dejan pasar sodio hacia adentro de la célula, y poco tiempo después, con un cierto retraso, lo cual a ustedes les debería dar la idea, ¿no? Pues entonces hay una separación de escalas de tiempo o algo así, ¿no? Salen iones de potasio de la célula. Entonces, entran sodios, salen potasios. En general, entran cationes, salen cationes, es la regla, porque pueden ser calcios, o sea, varía en la naturaleza esto. Y en plantas, por ejemplo, salen aniones, entran aniones, y se ven potenciales de acción también en plantas y así. Entonces, eso lo trabajaron con un sistema de ecuaciones que tuvo 4 ecuaciones en su momento, ahora lo hacemos con 2 o 3, dependiendo de cómo se haga. Ha habido algunas mejorías. Y el sistema ya simulado se ve así. Esto es un pulso en el potencial transmembranal, o sea, la diferencia potencial dentro y fuera de la célula. Y lo que se ve aquí son las corrientes que les acabo de decir. Esta es la corriente de sodio, siempre negativa. Esta es la corriente de potasio, siempre positiva. Y lo que pueden ver es que hay un retraso. Ese retraso permite que primero haya una subida y después haya una bajada. Sistema dinámico con separación de escalas de tiempo y no lineal, ¿no? Sale. Pues eso fue lo que hicieron ellos, en esencia. Entonces, las ecuaciones con las que vamos a lidiar son de esta forma, ¿no? Vamos a ver al cambio en el potencial. Bueno,
la variable de interés es el cambio del potencial, pero vamos a verlo por ahorita, para fines de la plática, en sistemas en 2 dimensiones. Eso quiere decir, vamos a tener sistemas en los que tengamos una variable lenta, una variable rápida. La variable rápida va a ser nuestra variable de interés, que es el potencial transmembranal, y van a tener ecuaciones que en forma general se ven de esta forma. Entonces hay una parte como intrínseca, lo de I es de intrínseco, que son como reglas que tienen que ver con cómo se abren esos canales que les acabo de decir. Esas son reglas de la célula. Otra parte que tiene que ver con las entradas sinápticas, eso quiere decir esas corrientes de las que yo les hablé hace rato, que son corrientes que se activan cuando otras células le hablan a la célula de interés. Y posiblemente un término que vamos a utilizar para generar lo que los físicos en algunos experimentos llaman perturbación, ¿no? Es un parámetro extra. La variable lenta va a ser otra variable del potencial y de ella misma, de W. Y la idea es que esa variable tenga una retroalimentación negativa con B. Entonces, si B crece, W crece, pero cuando W crezca, B va a bajar. Esa es la idea. Entonces, pueden ver claramente aquí en esta simulación como, pues sí, ¿no? Primero crece una corriente, después crece la otra, y tiene que ver con estas funciones. Sí, ¿no? Pues voy para adelante. Sale. Entonces, les quería mencionar, por si acaso hay algunos estudiantes, hay una serie de construcciones ya un poquito más modernas en las que hemos trabajado, que están basadas más en fundamentos biofísicos, como para volver a escribir esas ecuaciones, pero tomando en cuenta electrodifusiones y cosas un poco más realistas en comparación a lo que usaron Hodgkin y Huxley, porque al final de cuentas había algo que mejorar ahí, ¿no? Bueno, entonces, para entrar más en detalle con esto de lo que les estaba hablando en un principio que entraba en la idea de si autónomos o no autónomos los sistemas, hay un experimento que se hace todo el tiempo en neurociencias cuando uno está haciendo electrofisiología en una sola célula y se llama fijación de corriente. Y la idea es que uno pone una corriente que es distinta, bueno, corriente igual a 0 con una célula que es de la corriente. Uno incrementa la corriente o la disminuye y la deja constante en un cierto valor. Entonces, es en realidad, si lo ven desde un punto de vista de sistemas dinámicos, otra vez autónomos, ¿no? Pues lo que están haciendo es cambiar, por ejemplo, este parámetro, pero este parámetro lo están cambiando de 0 a una cosa que no es 0. Pasan, yo no sé cuánto, 500 milisegundos, y después lo vuelven a cambiar a 0. Y entonces se ve como una caja, el estímulo. Si es para arriba, pues la caja es para arriba, y si no es para abajo, ¿no? Entonces, corriente negativa de este lado, corriente positiva de este lado. Y las respuestas que se ven para los distintos niveles de corriente están acá en la célula. Entonces, aquí están todas las respuestas ordenadas, en el sentido de que entre más la corriente era negativa para todas estas respuestas, y entre más cercana a 0, pues la respuesta es más cercana a no existir, ¿no? Cuando la corriente es positiva, que son los estímulos para acá arriba, se empiezan a ver estas cosas. Pero eventualmente lo que ven aquí es que hay algunas respuestas que ya involucran pulsos. Eso es claramente, si lo piensan en términos de sistemas dinámicos, una transición a un régimen de ciclos límite. Pero piensen por favor un momento en el sentido de que el sistema dinámico con el que estaban lidiando era uno cuando estaban en corriente igual a 0 y otro cuando estaban en corriente distinta de 0, al menos con este paradigma, ¿no? Y lo que está pasando cuando termina el estímulo es que es como si yo pensara en estar en una cierta condición inicial en mi espacio-fase y me regreso al sistema original después de eso. Entonces yo lo que veo en estas trayectorias para acá es, me voy hacia un atractor que era el atractor del sistema nuevo para el nivel de corriente que yo estaba utilizando. Y en estos otros me voy a otro tractor, es un ciclo, ¿no? Entonces hay una transición a ciclo límite. Entonces allí se ven al menos dos bifurcaciones que se pueden inducir cambiando el parámetro IF, si uno lo ve con un sistema de estos, si uno se cree que el sistema modela bien este tipo de cosas. O sea, aquí hay una gráfica que representa más o menos cómo está el asunto de la inyección de corriente y dónde estaba el punto fijo asociado a ese sistema, que para los biólogos es nada más el potencial de reposo, o sea, es a dónde se va la célula, ¿no? Pero aquí viene una idea importantísima entonces, o al menos para mí lo es. Si quiero modelar un sistema biológico como este, y creo que esto es cierto para todos los sistemas biológicos con los que yo me he encontrado, sea o no autónomo el sistema, bueno, no, es para sistemas autónomos.
necesito pensar en que ese sistema biológico o esa cosa que estoy modelando, la célula excitable en este caso, es una familia de sistemas dinámicos. ¿Por qué? Porque si yo quiero reproducir comportamientos que veo experimentalmente de una manera más o menos razonable, pues tengo que cambiar parámetros así como los estaba cambiando ahorita. Y eso quiere decir que no tengo un sistema dinámico, tengo una familia, ¿no? Y eso es un concepto importante, porque al menos para gente en biología esto todavía es así, como la gente brinca. Dicen, a ver, no, ¿cómo una familia de sistemas dinámicos? Hay libros que dicen, voy a utilizar un sistema dinámico para modelar una célula. Y no es cierto. Bueno, yo digo que no es cierto. O sea, es claro que allí, suponiendo que mi sistema de arriba, el sistema de ecuaciones, modela muy bien lo de la biología abajo, ¿no? Porque a lo mejor eso no es cierto. ¿Sí? Entonces, eso es una cosa importante. Y pues sí, ha habido gente que medio se ha preguntado eso. Les voy a enseñar un experimento clásico en el que la gente que estaba haciendo el experimento, o sea, Zachary Meinen y Terry Segnosky, ellos trabajan en Salk, en San Diego. Los dos son físicos. Y de hecho, Terry, durante mucho tiempo estuvo asociado al posgrado en matemáticas en San Diego. Pero tiene laboratorio. Y entonces ellos preguntaron un día, ¿y qué tal que el sistema de veras no es autónomo? ¿Cómo le hacemos? Pues entonces agarraron una célula y le metieron ruido. Agarraron ruido rosa, ruido blanco, ya saben, hay muchos ruidos. Y lo que vieron en general es que si ellos hacían su experimento de cajita con la fijación de corriente, pues ellos ven una transición con suficiente corriente, obviamente. Ven una transición hacia ciclo límite y la transición es más o menos la misma al principio de la respuesta, pero se va descomponiendo en términos de patrón temporal poco a poco conforme va pasando el tiempo. Se acaba el estímulo, se acaba lo que tenga que ocurrir en términos de ciclo límite. Eso es con el rollo como de sistema dinámico autónomo en el que yo cambio de sistema a sistema, nada más cambiando un valor del parámetro, ¿no? Pero ahora ellos metieron ruido en el electrodo, que es ahora pensar en un sistema no autónomo, ¿no? Y además es no autónomo, porque es una variable aleatoria, ya ni siquiera es una función del tiempo lo que estoy poniendo en IF, ahora es una variable aleatoria. Y lo que vieron fue una serie de disparos regulares. Estos disparos son como 10 intentos traslapados. Y vean cómo no hay mucha diferencia, ¿sí? Entonces ahí eso abrió una serie de observaciones. En esos días se estaba poniendo de moda estudiar resonancias estocásticas. Y sí, ¿no? Mucha gente se dedicó a estudiar este tipo de sistemas desde ese punto de vista. Pero abre una pregunta desde el punto de vista de las mates y es, bueno, a ver, yo sentía, o yo pensaba, que mi modelo estaba bien con sistemas dinámicos autónomos. Y yo lo que estoy viendo aquí es que experimentalmente hay una prueba de que algo es muy importante que no tiene que ver con sistemas autónomos, ¿no? ¿Cómo reconcilio esas dos ideas? Porque a lo mejor no es cierto que el sistema sea autónomo. A lo mejor lo que necesito es estar pensando en que los parámetros son todo el tiempo funciones del tiempo, a la redundancia, y entonces me estoy metiendo en otro juego completamente distinto. Bueno, pues para tratar de rescatar un poquito esas ideas, me regreso al esquema autónomo y ahorita van a ver por qué. Todos estos sistemas, y este es otro de los mensajes que si se tratara de que yo escogiera que se llevaran esta plática, bueno, piensen que uno de los mensajes es, no solo una célula es una familia de sistemas dinámicos, no autónomos, pero además las células excitables y todas las cosas en biología que son excitables exhiben esta sucesión de bifurcaciones de las que les voy a hablar ahorita. En este diagrama de hasta arriba tienen un plano fase en donde tienen la seroclina de la variable lenta es esta, la seroclina de la variable rápida es esta. No que importe mucho, pero nada más fíjense que el punto fijo está en lugares distintos, ¿no? Donde se están cruzando. Lo que muestra este sistema es comportamiento de excitabilidad, o sea, hay condiciones iniciales para las cuales yo veo pulsos y condiciones iniciales para las cuales yo veo el pulso corto y ya está, ¿no? Y hay un punto fijo atractor y se acabó. Eso es todo. Eso correspondería con, fíjense cómo aquí hay una medio oscilación, entonces eso correspondería, en este diagrama tienen ilustrada ya el comportamiento en general, entonces aquí tienen corriente de entrada, aquí tienen el potencial en el cual estaría el punto fijo, y lo que tienen es una serie de colores que quieren decir nodo para los azules, foco para es un sistema bidimensional como el que les dije allá, foco para los negros, y esta parte en donde se ven azul clarito y negro clarito en realidad son puntos abiertos. Nada más que no se ve muy bien acá. Ahí hay ciclos límite, ¿no? Esos son puntos fijos que no son atractores. Y entonces ahí hay oscilaciones, ciclos límite, ¿no? Entonces la idea es que dependiendo de qué corriente vaya yo metiendo, pues voy viendo
resulta ser que voy viendo focos, entonces la neurona va a regresar como así exponencialmente hacia su punto fijo si nada más estoy viendo el voltaje, que eso es lo que veo en experimentos, no veo todas las variables, nada más veo una. Pero si yo meto más corriente, puedo ver que el sistema regresa oscilando. Y eso es importantísimo porque a nivel de una célula, lo que llega de las otras células se llama o excitación o inhibición, para ser muy reduccionista, y en esencia son corrientes que empujan la membrana para arriba o empujan la membrana para abajo. ¿Qué va a ser más fácil? Causar excitación, o sea, empujar la membrana para arriba y tal vez causar un pulso, cuando el sistema va convergiendo hacia su reposo así, exponencialmente, o cuando el sistema va oscilando. Imagínense que el sistema va oscilando para abajo justo cuando llega la corriente que empuja para arriba. Y eso pasa, ¿no? También pasa al revés. También pasa que cuando el sistema va para abajo, cuando el sistema va para arriba, llega una corriente inhibidora, que es la que empuja para abajo, y la inhibición no se ve. Y de hecho hay artículos que hablan de la inhibición silente, y la gente no sabía qué pasaba en biología. Bueno, todo eso se ve haciendo la distinción en este tipo de sistemas entre nodos y focos, que es una pequeña frontera, pero es una frontera que a lo mejor vale la pena explorar, que tiene que ver con que nosotros tenemos herramientas para estudiar sistemas dinámicos que casi todas, al menos hasta donde yo he visto, están basadas en el concepto de topología equivalente, ¿no? Entonces, la topología equivalente aquí nos da en la torre, porque no podemos distinguir entre nodos y focos, y fisiológicamente es muy importante eso. O sea, ahí hay otro ejemplo de cómo a lo mejor ahí hay una cosa que a alguien le interesaría estudiar, ¿no? Entonces, el segundo comportamiento que ven acá es un comportamiento que ya se observa más o menos en esta área, donde hay suficiente corriente de entrada y lo que ya vieron es que hay un ciclo límite. Ya el atractor ya no es un punto fijo, es un ciclo. Entonces, ahí están los ciclos. Esto es nada más como una proyección de estos ciclos en el tiempo. Imagínense el tiempo aquí, ¿no? Y la tercera está ilustrando cómo esas transiciones hacia ciclo límite se acaban en algún momento por aquí, en este diagrama. Y se acaban de una manera que es también estereotípica en otros sistemas. Si da tiempo, ahorita les voy a enseñar unos ejemplos. Estos se llaman, en neurociencias, bloqueos de depolarización. Lo de depolarización es porque estamos hablando de potenciales, pero son bloqueos que se quedan allá arriba. Uno de los ejemplos más gráficos que a lo mejor ustedes han visto en series de televisión o a lo mejor con ustedes mismos, espero que no, es lo que pasa con algunas anomalías cardíacas en las que alguien tiene un golpe en el pecho. Y si estuviéramos viendo el electrocardiograma en ese momento es pip, 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 llega el golpe y se queda arriba, ¿no? Ese bloqueo de polarización es ese que se ve aquí. Y lo que pasa es un poquito más complicado de lo que les acabo de decir, pero en esencia casi siempre uno puede regresar con otro golpe o algo parecido, ¿no? Y ya se regresa el sistema a las condiciones que garantizaban que estuvieran en el ciclo límite, ¿no? Entonces, bueno. Este se llama bloqueo de polarización, pero eso se ve en un montón de procesos excitables en otras cosas que no tienen nada que ver con potenciales. Ahorita les voy a enseñar un ejemplo en regulación de transcripción, o sea, genes, ¿no? Cosas así. Resulta que esa distinción entre focos y nodos que no puedo hacer si nada más estoy pensando en topologías equivalentes, está más o menos bien documentada en términos de lo que se puede ver en el experimento. Entonces, aquí tienen una fijación de corriente en los dos casos. Pero lo que pueden ver es en un caso como hay un retraso para ver el primer pulso, ya en la transición a ciclo límite, cuando el sistema estaba cerca de nodos asintóticamente estables. Y en cambio, el sistema muestra este tipo de comportamientos ya más, para empezar, los potenciales de acción son distintos, no necesariamente se ven como potenciales de acción para algunos estímulos, etcétera, etcétera. Y hay oscilaciones hacia el reposo, obvio, porque son regímenes en los cuales estamos cerca de de focos asintóticamente estables, hay oscilaciones, ¿no? Otra vez piensen en 2D para que sea más fácil. Entonces, bueno, eso se utiliza mucho en mi laboratorio para generar una serie de respuestas a preguntas que nos interesan. Quiero hacer una digresión aquí rapidísimo para contarles de un problema que a mí se me hace muy curioso, muy coqueto, muy interesante, del cual nada más conozco 3 artículos al respecto. Y es el siguiente. Vamos a suponer que en el sistema que ustedes estaban viendo hay una bifurcación en el valor A de la corriente. Y allá era IF y ahí es IS, pero perdónenme, ahí fue un rollo mío, ¿no? Entonces, si en lugar de poner un estímulo constante, ahora ustedes lo cambian por una función del tiempo, que sea una rampita, entonces pongan epsilon por t, ¿no? Y pongan un epsilon chiquito.
Entonces, pues lo que va a pasar es que eventualmente epsilon por t va a ser A. ¿Sí? Si A es mayor que 0. Y de hecho, ustedes esperarían ver qué cosa cuando epsilon por t sea A. Si A era el valor en donde yo veía los ciclos límite. Pues que haya ciclos límite, que haya disparos, ¿no? Bueno, se llama paso lento por bifurcación y está documentadísimo y tiene que ver con, ya en el esquema de variables aleatorias, tiene que ver con varianzas y con una serie de fenómenos muy interesantes que son contraintuitivos. Pero aquí tiene un ejemplo de cómo la rampa genera una respuesta. La bifurcación tendría que haber ocurrido aquí, o sea, este es el punto en el que la corriente es igual a A, pero pasó hasta acá la transición. Y eso se ve en este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, cuando yo vi esto, yo no sabía exactamente qué pensar, pero sí sabía una cosa. Eso de pensar en sistemas dinámicos autónomos para modelar este tipo de sistemas está bien, pero lo que pasa es que estos sistemas tienen dos partes, las dos partes que les enseñé hace rato. Hay una parte que es muy autónoma y otra parte que depende de otras cosas que ya no es autónoma. Y casi siempre son variables aleatorias de las que depende, pero de eso podemos hablar después. Entonces, ya por lo menos eso da tranquilidad, porque además el experimento clásico de la fijación de corriente, pues o sea, la gente en biología lo sigue haciendo, y ese es un experimento que está como agarrándose de la parte autónoma del sistema, ¿no? Para caracterizarlo. Entonces, hay una complicación más, o sea, es como si eso no fuera, pues, tal vez lo suficientemente interesante. Hay otras complicaciones. Noten que lo que yo estaba hablando desde un principio era cómo modelo yo el asunto este de las células piramidales y las redes y todo eso, ¿no? O sea, nos bajamos a la biofísica, pero no hemos perdido de vista eso. Hay otras complicaciones y les voy a contar de una que acabamos de publicar hace poquito que está súper interesante. Y también se puede modelar solo con sistemas dinámicos deterministas, no estocásticos. Y es la siguiente. Si yo tengo una neurona en la que yo tengo un electrodo, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo mi electrodo en esta neurona donde estoy apuntando ahorita, que de hecho era la neurona que estaba en la transparencia anterior, y yo tengo forma de excitar otra neurona que está lo suficientemente lejos para que mande potenciales de acción y yo veo las respuestas que se ven allá, se llaman respuestas postsinápticas, ¿no? Lo que puedo ver es que en un tren de estímulos en los cuales yo vea corriente de entrada en la célula porque está recibiendo información de la otra, se puede ver una cosa como la roja, que es el promedio de todas estas. En realidad es poco uniforme el comportamiento. Y esta traza roja se traduce en que si divido la amplitud de la corriente en un principio la amplitud de las respuestas entre la primera, lo que voy a ver es que se empieza a deprimir, se llama depresión. No estoy viendo ninguna cara de sorpresa. A ver, les estoy diciendo que la conexión entre dos neuronas no genera la misma respuesta. ¿No? No cambié las conexiones entre las neuronas. A ver, ¿cómo modelo eso matemáticamente? Otra vez, ¿no? Ya tendría que acoplar sistemas, tendría que ver qué onda. Bueno, resulta que sí se puede. Roberto presentó algo de trabajo ahí en el martes, tal vez, ¿no? Y si quieren, después les platicamos nada más de esto que nos tiene súper prendidos y en eso estamos poniendo un montón de esfuerzo. Entonces, esa es una complicación con la que estamos lidiando ahorita porque nos queremos brincar a las redes, pero no acabamos de hacer biofísica con todo lo que más les conté. Ah, bueno, y obviamente hay depresión, facilitación, y luego hay combinaciones, ya se imaginarán, ¿no? Pues siempre tiene que haber, ¿no? Si ya pensábamos que era suficiente, pues hay unas que suben y bajan. Entonces, estas son tipo, le digo, Roberto, y Roberto contesta, ¿no? Roberto ya nada más voltea a verme, Roberto ya ni siquiera voltea los ojos, Roberto ya no me hace caso, ¿no? Pero en estas otras es Roberto y Roberto nada más para la ceja. Roberto en el segundo para la ceja y voltea la cabeza. Roberto para la ceja, voltea la cabeza y me dice, ¿qué onda? ¿No? Esas son las facilitaciones. Ahora imagínense las otras. Hay patrones temporales de disparo en las neuronas y los patrones son pa, 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 pa. Y si fuera una neurona que tiene sinapsis que hacen esto con otras, ¿qué va a pasar con ese patrón de disparo? Los últimos potenciales en una de esas ya no llegan o ya no transmiten un mensaje, o a lo mejor transmitir un mensaje nulo es una forma de transmitir información. Ese tipo de cosas son las que nos interesan, ¿no? Bueno, entonces ya está. Entonces, nada más para hacer un mini resumen, ¿cuánto tiempo nos queda? Y perdón si estoy hablando medio lento, pero es que sí, no estoy hilando bien. ¿Qué? ¿Tomaste distintas condiciones iniciales? Sí. ¿De qué orden? O sea, agarraste distintas condiciones iniciales de... Ah, no, lo que se podía... Ese es un experimento en el que hay una fijación de voltaje atrás que no les dije. Entonces, se supone que no son distintas las condiciones iniciales, pero más o menos un rollo de amplificador, de ruido de amplificador.
¿Sí? Bueno, sale. Entonces, el sistema nervioso tiene múltiples niveles de organización, las partes que forman el sistema no son triviales, tienen comportamientos no lineales, excitables, etcétera, etcétera. Y esos niveles de organización, de hecho, hacen lo que hacen en este tipo de sistemas, generan propiedades emergentes que no se pueden ver en las partes que los forman, y eso quiere decir que son sistemas complejos adaptables. Esa es la definición de sistema complejo adaptable. Le falta lo de adaptabilidad, y es que cambian cuando están sujetos al forzamiento de un ambiente o de alguna otra cosa, ¿no? Entonces, pues sí, estamos estudiando esas cosas que queremos, que la NSF estaba diciendo que queremos estudiar, nada más que como ya no estamos en Estados Unidos, ya no podemos poner eso en los grandes, ¿no? Sale. Segundo, nosotros queremos desarrollar análisis para los modelos y para los datos, porque también tenemos datos y es un problema a veces analizar estos datos. Y modelos que sean de los dos, porque vemos el tipo de cosas que les acabo de mencionar, deterministas y estocásticos, con los cuales a final de cuentas construyamos esa teoría detrás de la cual estamos. Queremos desarrollar teoría y luego llevarla al experimento a ver si se puede poner a prueba. Históricamente, eso de que el sistema nervioso sea una beta de problemas para matemáticos nunca ha dejado de ser cierto. Y esa es otra vez una invitación pasivo-agresiva. Vengan, échenle un ojo a eso. Está interesante. Hay un montón de enfermedades neurodegenerativas que a todos nos interesan, ¿no? Con las cuales hay un montón de biofísica que estudiar. Y para los estudiantes, sobre todo para los estudiantes, eso viene de una pregunta que una vez me hicieron en una entrevista de trabajo. Si ustedes quieren encontrar problemas en los cuales trabajar y tienen la noción de que están haciendo algo que es más o menos interesante en biología, nada más quédensele viendo a lo que hicieron y traten de preguntar si eso que hicieron es lo suficientemente sólido matemática y físicamente, pero con respecto a algún caso particular que vean en experimentos en ese sistema en el que están viendo en biología. Y van a encontrar otros 30 problemas que estudiar, ¿no? Problemas interesantes desde un punto de vista matemático, pero también explicaciones que los biólogos están ávidos de escuchar, ¿no? Explicaciones que no se pueden ver porque los experimentos, porque la tecnología para hacer los experimentos no da. Y con las matemáticas a veces sí se pueden hacer cosas, ¿no? Sale. Entonces, un desabrupto. El asunto ese de que podíamos manipular farmacológicamente el sistema que les enseñé hace rato con las células del lugar y descomponer la representación de los lugares en el espacio con respecto a los pulsos de las células, abre la posibilidad tal vez de utilizar sistemas en los cuales añadamos variables que sean más lentas. Y la razón es que la escala de tiempo de este tipo de fenómenos es como de decenas, centenas de milisegundos, pero la variable rápida, la variable de interés de nuestro sistema y la otra están como en 1 o 10 milisegundos, a lo mucho. Y entonces están viendo aquí como a lo mejor ahí hay un hint que tiene que ver con tratar de estudiar las transiciones que tengan que ver con modulaciones, ondas farmacológicas, introduciendo variables que tengan separaciones de escala de tiempo con respecto a las primeras también. Y de hecho, eso ya se empezó a hacer hace ya más o menos un buen tiempo. Este es un video que les quería enseñar. No sé si ya no va a salir el video, yo creo. Bueno, aquí la idea, no sé si alcanzan a ver, está muy clarito, pero aquí se ven unos puntitos como si fueran ruido. Bueno, esos son células en realidad. Se ve un poco mejor, ¿no? Perdón otra vez por el ruido. Entonces, aquí se ven puntitos y no sé por qué falló la película ahorita, nos vamos a brincar, pero allí, imagínense ahorita que se ve como árbol de Navidad, eso es lo que se vería. De hecho, mi hijo que está allá afuera hizo este registro. La idea es que esto es una rebanada de cerebro, es una rebanada de 300 micras con células en el cerebro y está mostrando la actividad de las células mientras están algunas conectadas, no todas, ¿no? Porque es una rebanada. Aquí tienen en el tiempo en el eje horizontal, las células que ahora sí podemos identificar, no es con electrodos, esto es con imágenes, en el eje vertical, y los puntitos son los lugares en donde se veía prendida la célula, donde estaba disparando potenciales de acción. Y lo que ven es un cambio notorio en la actividad a nivel de red ahora, de nivel de microcircuitos si quieren, con estas dos manipulaciones farmacológicas. Una de ellas tiene que ver con receptores que se llaman AMPA, para quien le interese, y los otros son canales de calcio que se bloquean. Algo que pasa mucho cuando tomamos medicinas antidepresivas, por ejemplo. Entonces,
La cuestión ahora sí es, ¿cómo podemos estudiar de manera sistemática todos estos cambios? Lo que nos interesa son las redes un poco, por el asunto que les dije del comportamiento, pero queremos ser sólidos, entonces queremos utilizar toda esa maquinaria de la que les hablé y no dejar, no empezar a hacer cosas fenomenológicas ni ecuaciones, como, no me acuerdo cómo se llaman, pero mean field equations, cosas de esas que son como promediotes, no queremos hacer eso, ¿no? Entonces, ahí está el reto de la zanahoria intelectual detrás de la que andamos en mi laboratorio. Entonces, les voy a contar una historia rapidísimo y es una aplicación de todas esas cosas que les conté con sistemas dinámicos. El mensaje a llevarse es que las contribuciones relativas de cada uno de los mecanismos que transportan iones a través de la membrana que les dije, explican distintos patrones de actividad electrofisiológica en un montón de lugares, en células del mismo tipo, en distintos animales o en el mismo animal, o en células de distintos tipos en un solo tejido y así. Entonces, esta ecuación tiene el único propósito de enseñarles que va a haber una suma, que son las corrientes esas de las que les hablé. Piensen en una suma de corrientes que cambia el potencial transmembranal, y la A, que es el término de amplitud de cada una de estas corrientes, es, digamos, qué tanto contribuye esa corriente en total para el sistema. No es todo, porque ya les dije la separación de escalas de tiempo, entonces esa A puede ser grande, pero puede tener un retraso y así, ¿no? Entonces, a ver, un ejemplo muy gráfico. Ustedes conocen las drosófilas. Moscas de fruta. Eso. Drosófilo. Bueno, este es el cordón ventral de la drosófila. O sea, si ustedes agarraran el análogo en nosotros, esta parte de vista desde adentro, viendo las neuronas, esto es lo que ven en la drosófila, ¿no? Y aquí está esquematizada, está rellenada electrónicamente con un software súper caro. Una neurona que se llama MN5. Hay 32 neuronas en cada segmento espinal el análogo espinal de estos. Y estas neuronas hacen un control exquisito de los músculos del animal. Nada más para que se den una idea. Acuérdense, es una mosca y es una mosca de la fruta. Entonces, se aparea, se pelea, come, ustedes inventen algún otro comportamiento, volando, ¿no? Y la neurona esta controla el músculo dorsolateral, que es el que hace así en el ala. Entonces, si ese músculo no está bien controlado, la mosca no se comporta como mosca. Así de sencillo. Bueno, estos son 4 registros realizados en MN5. Se puede ir con una proteína verde y una bola de herramientas moleculares a ver esa neurona, mete un electrodo, hace un patch, saca los potenciales con un amplificador, y lo que ven ustedes aquí son inyecciones de corriente en los dos mismos niveles para todos. Tuvimos cuidado que hubiera las mismas resistencias de los sellos de los electrodos, una serie de cosas técnicas en las que no voy a menos que quieran, no vamos a hablar ahorita, pero hubo una cierta uniformización del registro. Y lo que ven son comportamientos distintos. ¿Se acuerdan lo que les dije de la agregación, la resonancia y todos esos? Pues resulta que para los distintos niveles de corriente estas neuronas están haciendo cosas distintas. Pero para una cosa que es tan fina en el requerimiento de control que se necesita, pues como que no se vale que en un caso la neurona fuera muy mecha corta. Por ejemplo, en esta ya disparaba para los 2 niveles de corriente. Y en esta otra, pues apenas disparaba una vez, y la otra, pues a lo mejor disparaba y ahí iba pensando, ¿no? Entonces, la explicación obvia para los biólogos en este caso es, bueno, sí hay diversidad, y la diversidad se puede pensar en términos de una red que está compensando, y entonces lo que no está haciendo esta neurona la hacen otras. Bueno, está bien, ¿no? Pero algo estuvo muy raro aquí. Ahora, si lo ven con ojos de sistemas dinámicos, ustedes ya saben el cuento de la resonancia y la agregación y todo esto, ¿no? Los nodos, los focos. Entonces, pues a lo que suena es que si el experimento estuvo bien hecho, eso quiere decir que lo que estamos viendo son 4 ejemplos de comportamientos que se pueden ver en MN5, que son importantes por lo que les dije, ¿no? Que pertenecen a distintos lugares en cierta estructura de bifurcación, porque no son los mismos comportamientos, claramente. Y pues eso fue lo que hicimos. La hipótesis, como la dijimos en el laboratorio, fue, bueno, sí, lo que pasa es que la expresión de canales de potasio contra sodio va cambiando, y entonces más canales de potasio, menos canales de potasio, más canales de sodio, menos canales de sodio, hace la diferencia. Como si tuvieran harina, huevo, leche, y entonces ustedes quieren hacer pastel, pero a veces les sale medio galletoso, y a veces les sale medio como pan, y así, ¿no? Entonces depende de cuánta harina, cuánto huevo, cuánta leche, ¿no? Igualito. Entonces, pues eso fue lo que dijimos.
Pero eso, ¿cómo se ve? Bueno, en un modelo, pues escribimos esto, variamos las A's de manera sistemática. Aquí nada más hay una muestra de que estábamos ajustando con datos. Ahí están, ¿no? Y aquí hay 5 ejemplos de estructuras de bifurcación asociadas a lo que nosotros estábamos viendo con esos ajustes de datos. Si ustedes se fijan en la curva en el diagrama de bifurcación que está hasta abajo, que es el que tiene un 5, este representa más o menos una neurona en la que estaba fijo el número de canales de potasio contra sodio, o sea, el potasio es el que empuja para abajo, acuérdense, ¿no? 5 veces el número de canales de potasio contra sodio, o sea, si quieren pensar en así como mucha harina y poco de otro elemento, ¿no? Sí, luego hay gente aquí muy mal pensada. Entonces, el comportamiento ya lo saben, o sea, va a haber nodos, va a haber focos, asintóticamente estables ambos, después va a haber una transición a ciclos límite, puede haber alguna cosa ahí en medio, y después de la transición a ciclo límite, otra vez puntos fijos asintóticamente estables. Eso se ve, ¿no? Si ustedes bajan el número de canales de potasio, que en este caso es pueden pensar como qué tan fuerte es el empuje de la neurona a callarse, a dejar de disparar, pues pueden ver otro tipo de cosas. También aquí, por ejemplo, se ven nodos, se transforman en focos, pero luego hay unos puntos sí, ya son estos verdes que están aquí, y luego ya hay esas transiciones, aquí hay ciclos límite de nuevo. Si se empieza a ver así como se abre, ¿no?, la diversidad esta, si en lugar de variar un parámetro, que hubiera sido lo normal nada más, codimensión 1 por ahorita, porque pues, no nos da para más, ¿no? A menos a mí. Entonces, pues ahora viene sistemáticamente la variación de cuántos canales de potasio contra sodio y resulta que sale todo esto. Pero resulta que, como yo ya sé que donde están los nodos pasan ciertas cosas y donde están los focos pasan ciertas cosas que ya les dije, pues entonces lo que fuimos fue ir y escoger así a dedo, pues a mí se me hace que por aquí, ese punto, que quiere decir por aquí, este seguramente es uno de los que le enseñé, porque así se ven las transiciones a ciclo límite, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue pues, escoger puntos representativos en esta estructura de bifurcación, como para tener una idea de si teníamos buenos candidatos, y salió casi a la tercera. O sea, hubo 3 iteraciones como para ajustarle tantito. Aquí hay 3 ejemplos con distintos cambios en la densidad de canales, que es lo que les estaba diciendo hace rato, con transiciones con espera, sin espera, oscilaciones y oscilaciones, y no voy a entrar en los detalles, pero aquí están los planos fase asociados a las corrientes de entrada que están en esos puntos, ¿no? Era como para decir, pues esto sí corresponde con la estructura de bifurcación que pensábamos. Entonces la conclusión era que, pues a final de cuentas, sí, la diversidad en los patrones de expresión de los canales, fíjense, niveles de organización biológica distintos. La diversidad en los patrones de expresión de los canales, o sea, cómo pongo las proteínas en la membrana para hacer el intercambio iónico para generar las corrientes, genera esa diversidad de patrones de disparo. Y ahora el problema es tratar de explicar por qué esas moscas, pues les aseguro que se comportaban bien, no tenían problemas para volar, ¿no? Entonces, bueno, esos son los 4 que terminamos escogiendo para el artículo, pero a final de cuentas lo que estábamos diciendo era que dentro de la estructura de bifurcación de esta familia de sistemas dinámicos, se puede explicar al menos la transición hacia el nivel más bajo de organización biológica que tiene que ver con expresión de proteínas y con patrones de expresión genética en general, que tiene que ver con intercambio iónico, señalización eléctrica, pero también se puede ver con la transición al siguiente si uno empieza a construir cosas más complicadas, que es ahora tengo neuronas conectadas en red que tienen influencias de ciertos tipos. Pues bueno, estos ya son problemas abiertos. Sí, ya está. Sale. Entonces, les enseño nada más un ejemplo de cómo esto pasa en otros sistemas. Yo no sé por qué esto salió aquí. Rapidísimo. Esas cosas se ven en el lado izquierdo, son bacterias y están sujetas a un estrés nutricional. Entonces, cuando no tienen que comer, pasan a estar en un estado vegetativo y de ahí una de 2 sopas. Se vuelven competentes, que son las rojas, o se vuelven esporas, que son las blancas que están por aquí. Y lo que pueden observar es que hay muy poquitas rojas. Es una colonia de bacterias en las que menos del 1% se vuelve competente. La propiedad de competencia es una propiedad que quieren las bacterias de tomar el ADN o todo lo que suene como material genético del ambiente, que en un rollo de estrés nutricional, pues tiene que ver con que las células están rompiendo sus membranas y todo lo que está dentro de las células anda en el ambiente, ¿no? Ahí hay un diagrama, me voy a brincar a la parte buena. Pulsos, ¿no? Esos pulsos rojos y esos pulsos verdes son
las dos variables de un sistema dinámico en el cual se pueden ver esas transiciones de competencia y explicarlas en términos de cambios de estado, excitabilidad, que es como cambiar de un atractor a otro, ¿no? El punto es aquí, fíjense cómo todos esos sistemas dinámicos que les enseñé en el diagrama de bifurcación, pues a final de cuentas incluyen algunos que hacen esto, ¿no? O sea, un sistema dinámico en su forma, si ustedes no le cambian la forma funcional a un sistema dinámico, nada más posiblemente los parámetros, tienen una familia, pero si esa forma funcional no cambia, eso quiere decir que la familia resultante puede incluir sistemas excitables en el sentido de lo que les dije, o sistemas no excitables. No tiene nada para algunas condiciones, ¿sí ven? Por eso es importante el asunto ese de las familias de sistemas dinámicos para modelar un objeto biológico, como en este caso la célula. Y ya, entonces construimos el sistema y lo que quería que vieran era la transición hacia ciclos límite y con eso acabo, ¿no? Nosotros predijimos esta transición a ciclo límite. Y luego en un experimento Suel, que es el que hizo el experimento allá, que ahora ya tiene un grupo de investigación en Portugal, predijo con una construcción experimental esa transición, fíjense, disparo, disparo, disparo repetido. Siguen con el incremento en el parámetro, que en este caso es un factor de transcripción, es la activación de un factor de transcripción, y pueden de hecho llegar al bloqueo de depolarización o al análogo del bloqueo de depolarización, que en este caso era quedarse en estado competente para las células. Este es otro ejemplo de muchos que seguramente pueden encontrar en la naturaleza en donde este tipo de cosas se van. Entonces, si se trata de resumir, ahora sí, ¿no? Todos los sistemas excitables como que tienen esta sucesión de bifurcaciones, los sistemas excitables que tienen en su forma funcional algo de autónomos, ¿sí? Y en biología, a distintos niveles de organización, en distintos organismos se puede ver todo esto. Y de hecho, la conjetura aquí más grande es, los sistemas excitables son parte de familias de sistemas dinámicos en los cuales se puede ver este asunto de la diversidad en los niveles de organización biológica. Los parámetros de los sistemas dinámicos serían los que nos permiten pasar de nivel de organización para describir distintos fenómenos. Más o menos por ahí va la idea. Ya habrá chance de contarles en qué va después, ¿no? Muchas gracias por aguantar. Tenemos tiempo para una o dos preguntas antes de la clausura. Sí, los biólogos, ¿cómo están tomando estas nuevas ideas? Pues la mayoría, a ver, voy a ser muy honesto, muy cándido, entonces va a sonar muy feo lo que voy a decir. La mayoría, pues no muy bien, porque hay dos asuntos aquí que ponderar. El primero es que no todos los biólogos tienen formación cuantitativa. Entonces, hay veces que la respuesta es más defensiva que otra cosa. Pero también hay el otro lado, los biólogos. Por ejemplo, Suel es biólogo, y toda su vida fue biólogo. Y sin embargo, Suel todo el tiempo está haciendo planos fase y todo el tiempo está escribiendo ecuaciones diferenciales y todo el tiempo está hablando de atractores. Entonces, hay una nueva generación por ahí que están queriendo hacer este tipo de cosas. Y con esa gente al menos hemos tenido muy buena comunicación nosotros. Pues, por ahí va, ¿no? Agrego que, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias tenemos también un porcentaje que está todavía por estimarse, pero que es no despreciable, de biólogos que vienen a buscar cursos de matemáticas y vienen a buscar este tipo de cosas, y de hecho son muy entendidos, o sea, se han puesto a estudiar antes de venir a tomar los cursos porque saben que necesitan prerequisitos, y eso es admirable, ¿no? Porque el prejuicio es que no se pueda. No sé si eso contesta la pregunta. Sí. Sí, yo tengo una. Mostraste al ratón con esa red de transmisores, ese cableado, que pues ahí se ve la intensidad de luz, ¿no? Que la mides en picoamperes. Pero te brincaste a la parte de bacterias, y ahí ya no me perdí, porque ¿qué haces para medir en bacterias Sí. esa corriente de picoamperes? ¿Cómo le conectas No, aquí es... Sí. No, tiene razón, tiene razón. Bueno, no sé. Sí. ¿Qué instrumentos está usando ahí en bacterias? No, en eso no fue muy bueno explicando, yo me disculpo. Los primeros experimentos que les mostré son electrofisiología, entonces uno mete electrodos y la amplificación es eléctrica, ¿no? Y ya de ahí se ve con más. Los segundos en los que no les mostré, que les dije que el video se había echado a perder,
son experimentos en los cuales uno hace imagenología. Entonces, uno utiliza una molécula fluorescente que se inserta en las células. Cuando las células producen potenciales de acción, la molécula produce una fluorescencia y uno lo registra con un microscopio y con una cámara. Y nada más por ahí la instrumentación es distinta. Y este es igual, nada más que con otras proteínas. Bueno, mi pregunta es, ¿por qué no meten parciales? O sea, tiene que ver con el lugar donde estás, o sea, lo que tú estás metiendo esto de la imagen, el video que no vimos. Sí. Tiene que ver con la posición. Claro. No claro. solo con el tiempo. Entonces están haciendo como con la célula, pues lo estás estudiando localmente. Tiene que ser importante, seguro, la conexión entre estas células. Entonces, pues yo intentaría meter parciales. Sí. Y tus picos estos, digo, evidentemente no es porque es en el tiempo, pero me suena a una onda viajera de KdV, que es una ecuación clásica en parciales para aguas someras, ¿no? Yo no sé si ahí está conectado, o sea, que a lo mejor sería mejor un modelo macroscópico, el tuyo es microscópico, macroscópico, y bueno, allá hay técnicas de homogenización y cosas así que a lo mejor pueden ser modelos más apropiados, ¿no? Para entender porque hay una interconexión que no se está viendo. Sí, toda la razón en el sentido de que debe de haber parciales y de hecho las hay, ¿no? Y hay a dos niveles. Uno es nada más modelar la transmisión eléctrica en una sola célula y ya de ahí cómo pasan los siguientes. Y también el asunto de la homogeneización. Nosotros jugamos con ese tipo de modelos con los primeros. O sea, nosotros hacemos parciales, dendritas, ese tipo de cosas. No utilizamos los segundos porque nos hemos dado cuenta que algunas de las predicciones que hacemos con homogeneizaciones pensamos que tiene que ver con un asunto de que es un sistema que a final de cuentas es discreto, pero recorre distancias que no necesariamente son las mismas para cada célula conectándose con otra. Por ahí va, pero no sabemos. Y entonces no hemos usado técnicas que involucren ecuaciones diferenciales parciales para redes todavía, porque nos desencantamos en un principio con eso, pero no es porque pensemos que no, o sea, de hecho esa fue como la primera... el primer impulso irreprimible, ¿no? Sí, claro. Sí, lo que pasa es que no lo mencioné, pues no tampoco, pero sí. Que también ese problema aquí es difícil. Sí. Entonces, yo lo que sugeriría es tomar una idea, pero pensar en una red dinámica. En ese sentido, puedes pensar en un grafo que oscila. Claro. Entonces, tienes combinaciones, por ejemplo, en esta neurona donde tienes todos los comportamientos excitables, pones a 4 neuronas conectadas en una red, a todas las pones en el mismo estado y con la condición inicial o el parámetro adecuado que te produce los 4 comportamientos. Pues lo que vas a ver es un proceso de transporte de señales, como el que tú quieres. Ándale, pues sí, algo así. Entonces ahí podría haber una, sí hay. Sí, gracias. Una última pregunta, creo que van a poner la pregunta y ya. Bueno, pues yo creo que era como antes que eso, porque no me quedaba muy claro de qué ecuación estabas hablando, era ya de algo en dimensión 2 con una tablilla o parámetros, o sea, como que nunca entendí bien de qué ecuaciones estábamos hablando. Sí, eso fue adrede, pero a ver, puedo decir, se comportan mucho como los sistemas de los de Fitzhugh, por ejemplo, ¿no? Con la geometría. Cuando digo se comportan mucho es que la geometría es parecida. Por ahorita sí, pero hay 3 y 4 a veces. Un diferencial ordinaria en dimensión 2 y que depende de un parámetro a veces, ¿verdad? O más. O 2 o 3, ¿no? Familias de parámetros de ecuaciones diferenciales en dimensión 2. Sí, por ahorita. Ese era el objeto matemático que siempre aparecía por ahí. Exactamente, sí. Y con las salvedades estas de las separaciones de escalas de tiempo que estaba mencionando. La geometría es tipo, para una variable, una seroclina se ve así y la otra se ve como así, ¿no? Entonces siempre se divide el plano de fase, en este caso, si fueran 3 dimensiones se complica mucho, pero es lo mismo. Ajá. Una ecuación en el plano tampoco está complicada, ¿no? Se entiende cualitativamente muy bien qué pasa. Sí. El punto es ver cómo están cambiando con las bifurcaciones. Sí. Sí, y el problema es que cuando empezamos a brincarnos de dimensión 1, pues se complica, ¿no? Porque, porque hay una familia de regímenes
para cada uno de los recorridos que puede hacer en una sola dirección, en una sola proyección, digamos, en un espacio de parámetros. Entonces ya después o sea, eso es algo que estamos tratando de ver cómo hacemos, porque tiene que tener sentido biológico. Y a lo mejor por ahí podemos cortar todas las posibilidades, ¿no? Sí, pero ese era más o menos el objeto. Hay algunos mucho más interesantes de 3D que no mostré, que lo que quería era como dar la idea a esto de excitable, ¿no? Pero sí. Bueno, pues muchas gracias, Marco. Gracias. Te entrego, es un vino que se hace aquí en la universidad, es a nombre Gracias. del comité local, solo cuido porque se desfonda. Y aquí está el reconocimiento. La Sociedad Matemática Mexicana otorga el presente reconocimiento a Marco Herrera Valdés por la presentación plenaria. Muchísimas gracias. Gracias.